Constancia de que estamos transmitiendo en vivo en Facebook, así que vamos a parar la música y vamos a empezar esta cita que para CPC es muy importante y yo creo que para toda la sociedad. Así que lo primero, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos estáis acompañando. Es un gesto importante porque creemos que la igualdad de género se construye día a día entre todos y todas, con grandes y pequeños gestos como este, aunque solo sea para compartir ideas y sueños en la construcción de esa sociedad igualitaria que estamos buscando. Y también nuestra bienvenida a todas las personas que puedan estar a lo largo del seminario web que estamos compartiendo, siguiéndonos desde Facebook. Ahí también estaremos muy pendientes de los comentarios que queráis hacernos, y también a todas las personas que ya se están incorporando a este seminario en Zoom, donde tenéis a vuestra disposición el chat para compartir con nosotros vuestras preguntas y vuestras aportaciones en cualquier momento, y le iremos dando salida a medida que vayamos encontrando el hueco. Yo soy Lola Pelayo y en nombre de CPC lo que quiero es agradeceros a todos y todas este tiempo que vamos a compartir, porque estoy segura que vamos a sacar conclusiones importantes y sobre todo, espero, muchas ideas de cómo seguir impulsando este importante reto social que es la igualdad de género, pero en nuestro ámbito de influencia, desde donde yo creo que las personas somos muy poderosas para transformar el mundo. De hecho, este evento digital está enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que son ese faro que nos guía a los retos mundiales y en el que se fijan y guía las políticas nacionales e internacionales, y también la de muchas empresas comprometidas que tienen ese crisol de objetivos como faro en estos retos que ahora más que nunca necesita de nuestra acción real. Hemos puesto el foco hoy especialmente en el ODS 5 de igualdad de género y en el ODS 10 de reducción de desigualdades, aunque como nos gusta decir, nada que no hagamos o que impacte positivamente en un ODS no va a hacer también algo positivo en mayor o menor medida en todos los demás, en los 17 objetivos de desarrollo que tiene María Antonia como fondo, y que de hecho son ahora, como decía antes, más que nunca, pues lo que debería movilizar nuestras conductas, y en la igualdad, que es un tema de justicia social, pues también. Así que vamos a arrancar. Hemos organizado este encuentro digital desde un plano muy personal, por eso quiero presentaros lo primero a las mujeres que ya estáis viendo, que ya solo por lo que hacen en su día a día son ejemplo inspirador para esa juventud que yo creo que es la que tiene que terminar de cambiar las cosas. Así que lo primero, muchísimo, os voy a saludar en el orden que os veo. Muchísimas gracias, Manuela, por estar hoy con nosotros. A vosotros. Gracias, Pilar, por pararte en mitad de la carretera en ese ejercicio de compromiso. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Maite, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Lola. Y María Antonia, por supuesto, igual, también esa apretada agenda. Muchísimas gracias por estar hoy y querer compartir con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, entonces os las voy a presentar poquito a poco desde un plano muy humano, insisto, porque a nivel curricular todas están sobradamente preparadas, no hay nada que podamos añadir ahí, pero sí que queríamos que este fuera un encuentro de personas con personas que quieren impulsar este objetivo común. Así que empiezo presentándoos a Pilar Miranda. Ella es presidenta del Puerto de Huelva. Ella también tiene una dilatada carrera en la política provincial. Ella estudió Derecho, yo creo que porque lo que quería era ayudar a las buenas personas, ¿no? Para ella esto es lo más importante, serlo y rodearse de buenas personas. Le gusta mucho cuidar de su familia y pone especial empeño en algo que a mí me gustó mucho oírlo cuando estuvimos preparando esta semblanza, y es que quiere hacerle la vida fácil a todas las personas que le rodean. Es algo que me consta que hace porque es muy asequible, comprometida, y está aquí parada en la carretera justo como resultado de ese compromiso. Muchísimas gracias, Pilar. Para ti, la primera pregunta de esta ronda, que sería, ¿tenemos una sociedad igualitaria, Pilar? Bueno, muchas gracias por la presentación, Lola. Muy buenos días a todos. Ya para mí es casi de noche porque me he levantado súper temprano porque voy a Santander
a la reunión de Puertos del Estado y voy con el resto de los compañeros y amablemente se han ido a desayunar para que yo pudiera parar en la carretera a hacer este webinar, que agradezco mucho a Lola y me parece una buena iniciativa. Bueno, la pregunta, si tenemos una sociedad igualitaria. Yo creo que no tenemos una sociedad igualitaria. Si entendemos por sociedad igualitaria una sociedad en la que hay los mismos derechos y las mismas oportunidades para todos. Es verdad que hemos avanzado mucho en los últimos tiempos en cuanto a igualdad de derechos, pero todavía tenemos una sociedad y una cultura eminentemente patriarcal, tanto en España como en otros muchos estados parecidos a nuestro país, y esto pues lo que hace es que persista la desigualdad entre hombres y mujeres, que haya distribución del poder desigual y que también haya trabas a la hora de alcanzar pues las medidas personales y profesionales de forma igualitaria. El famoso techo de cristal, ¿no? que es una realidad que persiste, dado que hay muchas mujeres que tienen freno en sus carreras porque no les es posible tener una conciliación y una atención familiar adecuada. Yo, por ejemplo, en mi caso, siempre lo digo, gracias a que mi sueldo no era pequeño, podía pagar a una señora que me ayudara porque mi madre había muerto, mi suegra era muy mayor, mi padre no estaba acostumbrado, mi hermana también trabajaba y gracias a eso pues pude coger una parte de mi sueldo para tener una persona ayudándome. Pero claro, yo me pongo en el lugar de todas esas mujeres que tienen un sueldo pequeñísimo que no les da para terminar a final de mes. ¿Cómo pueden contratar a nadie? Pues evidentemente no pueden seguir trabajando si la administración, las entidades públicas no le dan las ayudas necesarias pues para que los niños puedan estar en los colegios, en las guarderías, etcétera, y para las personas mayores, para que puedan cuidarlos. Entonces, yo creo que verdaderamente ese techo de cristal sigue existiendo y hay muchas mujeres que no se pueden desarrollar debido a eso. Y además a eso hay que añadirle la brecha salarial. La Agencia de Estadística de Eurostat, en el último estudio que ha hecho de España, pues sitúa la brecha digital en el 19,3%. ¿Cómo es posible que si hacemos el mismo trabajo tengamos distintos sueldos? Eso no puede ser. Si queremos una sociedad más justa, más igualitaria y más paritaria, a igual trabajo tiene que haber igual retribución. Y bueno, desde la perspectiva internacional, pues ya mucho más, ¿no? Porque si estamos hablando aquí de techo de cristal, de desigualdad de salario, que ya suficientemente importante es que hablar si nos vamos a países donde hay pues una serie de desigualdades mucho más grandes que ponen en peligro hasta la vida de las niñas. Yo creo que aquí en España vamos mejorando. Yo termino mi intervención para no agotar mucho tiempo con una experiencia personal. Yo estaba estudiando la carrera y mi novio de aquella época, que es mi marido ahora, pues mi novio me dice, vámonos a Gibraleón que te voy a presentar a un compadre mío que es muy amigo mío y tal, ¿vale? Pues me voy para allá. Y mi sorpresa cuando yo llego a la casa, que me dice mi novio, bueno, pues quédate con la mujer, que yo me voy con mi compadre Alba. Y yo, claro, imagínate, no conocía a la mujer de nada, pues yo allí aguanté el tirón como pude, me callé, cuando iba para mi casa le monté una bulla a mi novio, que digo, la última vez que yo, que estoy harta de estudiar, metía en casa y ahora me voy a ver unos amigos tuyos y me deja con la mujer que no la conozco de nada, encantadora. Bueno, pues a partir de ahí, yo cada vez que iba a Gibraleón, la mujer también se barba. Y muy graciosa, pues sigo teniendo una amistad con ella muy grande y me llamaba y me decía muchas veces, comadre, lleva mucho tiempo sin venir, vente para acá que nos vamos a barbar, ¿no? Eso ya es impensable, ya no pasa, ya afortunadamente, te estoy hablando, eso es un detalle, ¿no? Gracioso y ya está, ¿no? Pero miles de detalles que vamos mejorando poco a poco. Pero todavía hay algún chiste gracioso, un comentario malo, cuando hay una mujer que está en un puesto de responsabilidad, qué habrá hecho, con quién habrá estado, y a mí esas cosas me molestan mucho. Y creo que hay que erradicarlas desde el principio. Entonces, por supuesto, hay que erradicar la brecha salarial existente, hay que hacer políticas de conciliación reales
para evitar que haya ese techo de cristal, porque tenemos que cuidar a nuestros mayores, tenemos que cuidar a nuestros niños y estar tranquilos a la hora de trabajar y no ir asustadito vivo. Y por supuesto, pues evitar todo tipo de comentarios y cualquier imagen que pueda degradar la verdadera imagen de la mujer, que la mujer trabaja mucho y que la mujer está en un puesto de responsabilidad exactamente igual que el hombre, sino con más esfuerzo. Yo no quiero agotar más tiempo. Esto que decíamos de que es un día a día y es una labor de todos y todas, ¿no? Y seguíamos, nos dicen ya algunas de nuestros acompañantes, para decirlo sin sesgo de género, que también hay que hablar de los suelos de barro, ¿no? Seguimos presentando a las personas que nos están acompañando hoy. María Antonia Peña, ella es rectora de la Universidad de Huelva, ella es licenciada en Geografía e Historia y catedrática de Historia Contemporánea. Ella además ha tenido muchos puestos de responsabilidad en la propia universidad de gestión hasta que ha llegado al más alto en el rectorado y de hecho fue nombrada en 2018 como una de las 500 mujeres más influyentes de España, de esa lista que publica anualmente la revista Yodona, pero a mí me encanta porque ella lo que le gusta es definirse como una mujer normal. Ella dice que es muy normal y tiene gustos muy normales y entonces le da a la palabra normal, le da un matiz que a mí me encantó porque le gusta cocinar, viajar, le gusta lo que nos gusta a todos, las cosas comunes, es donde ella encuentra el gusto por el detalle y sobre todo me encantó como me contaba con orgullo, que se está haciendo un bolso de crochet porque ahora lo que le gustan son las manualidades, ¿no? Esta es María Antonia. Entonces, María Antonia, ¿tenemos una sociedad igualitaria? Bueno, muy buenos días a todas. Un saludo para Maite y para Pilar. Me alegro mucho de volver a verlas, aunque sea virtualmente, después de todo este tiempo tan extraño que hemos tenido. Y permitidme que yo haga hoy una excepción y le dé un saludo especial a Manuela. A Manuela, que la tenemos ahí con su mascarilla, porque yo me he acordado de Manuela muchísimo estos meses. Una mujer al frente de un puesto tan comprometido y tan difícil como ha sido en esta pandemia. Y me acordaba mucho de ella, no sé si ella ha podido notar alguna energía que le llegara, pero lo cierto es que como en la universidad estábamos mañana, tarde y noche trabajando a destajo, yo decía, peor estará Manuela y con todavía una mayor responsabilidad. Entonces, aunque sea virtualmente, Manuela, un abrazo muy grande porque habéis hecho un trabajo extraordinario, muy difícil, a veces muy incomprendido y a mí el que haya estado una mujer al frente, pues, ¿qué quiere que te diga? Me ha dado hasta tranquilidad, porque estando una mujer sabemos que los detalles no se van a escapar. Así que bueno, quería decirlo porque no he coincidido con Manuela, por teléfono hemos hablado en estos meses, pero hay que reconocerlo. Y bueno, a la contestación de tu pregunta, yo te diría que desde mi perspectiva, desde luego, no estamos en una situación de igualdad para nada. Estamos en una situación de mejora, sí, y queremos valorarlo así, aunque en algunas cosas yo veo retrocesos también, creo que hay que ser realista, y sobre todo si uno se va incluso un poco de lo que es su entorno, pues las sociedades occidentales, donde ya hay una legislación que está promoviendo la igualdad y hay una serie de pautas que nos están ayudando a conseguirla, pues la situación es todavía más dramática, porque hay muchísimos países donde la desigualdad es aún mayor y donde todo lo malo se agrava si se es mujer. En los países pobres, las más pobres son las mujeres. En los países más violentos, la mayor violencia se ejerce contra las mujeres. Estas dificultades se multiplican, ¿no? ¿Cómo no va a ser así si todavía en sociedades avanzadas como la nuestra, en las que a través de siglos hemos ido conquistando pequeñas porciones de terreno, todavía vemos y percibimos tantos elementos de desigualdad? Yo creo que es un frente en el que tenemos que combatir en dos planos. Uno, el de la regulación, el de la norma. Tenemos que seguir dejando por escrito la protección de los derechos de las mujeres. Tenemos que seguir defendiendo determinadas cuestiones conceptuales que me parecen muy importantes, como por ejemplo la de la violencia de género, que desde algunos ámbitos preocupantemente se cuestiona. Pero sobre todo tenemos que intervenir en el ámbito que es más difícil, que es el ámbito cultural. Porque eso a lo largo de la historia vemos que, bueno, se legisla, se regula, pero lo más difícil es cambiar la mentalidad. Y ahora mismo yo creo que donde están los mayores riesgos
para la igualdad de género es en el ámbito de la cultura, de esos roles que se adjudican a mujeres y hombres a veces muy tempranamente desde la infancia y que ya nos van metiendo por determinados caminos. En la universidad lo percibimos muy claramente cuando vemos que hay carreras masculinizadas y otras feminizadas. ¿Por qué? Porque desde pequeño se construye el rol de lo que es la función del hombre en la sociedad, su función pública, y estamos hablando incluso del ámbito universitario y formativo, y se construye en paralelo el rol propio de la mujer y le conduce a determinadas carreras. Y sobre esa distinción cultural, además, añadimos una nueva distinción que a veces es más sutil y que sin embargo es de tremenda gravedad, y es que a las carreras masculinizadas le atribuimos el prestigio, la racionalidad, la intelectualidad, el valor social. Y entonces hablamos de lo importante que es un ingeniero, de lo importante que es un arquitecto, de lo importante que es un físico o un químico. Y cuando nos vamos al terreno que se ha feminizado, pues lo devaluamos. Y entonces no prestamos atención al valor que tiene la educación, el cuidado, la atención a la dependencia, el trabajo social, que son, por ejemplo, las carreras o las de la ciencia de la salud, que cada vez están más feminizadas, que son el territorio en el que ahora mismo están las mujeres. Hay que corregir las dos cosas. Hay que intentar que desde pequeña una mujer se sienta capaz de ser ingeniera, física, matemática o química o lo que quiera ser. Y hay que luego dotar de valor social, de prestigio, de consideración aquellos ámbitos donde preferentemente estén las mujeres. Hay que trabajar en los dos planos. Este ejemplo me vale para trasladar una última idea que yo creo que es importante. En el ámbito de la igualdad solemos centrarnos en las cosas gruesas, ¿no? En lo que es muy llamativo, porque evidentemente está ahí y salta a la vista. Y a veces descuidamos estos otros pequeños espacios, estos microespacios donde se ve la desigualdad y que son como más silenciosos, que pasan desapercibidos y que sin embargo se están como cristalizando. A mí este tipo de cosas me preocupan particularmente, ¿no? Porque tendemos a pensar que el progreso de las sociedades siempre va en una dirección como de mejora y eso no es así, los historiadores lo sabemos. Y yo ahora percibo, por ejemplo, que en las relaciones de pareja hay un retroceso. Se está volviendo a una dependencia de la mujer respecto al hombre, que además utiliza herramientas incluso tecnológicas de control, como las redes sociales, y controla lo que hace la mujer, con quién habla, a dónde va, con quién está. Hay que tener mucho cuidado, no se puede bajar la guardia, porque a veces pensamos que hay etapas superadas y realmente la historia nos demuestra que los retrocesos están ahí y que podemos caer en ellos, ¿no? Y creo que sobre todo el gran reto es intervenir. Yo lo decía la semana pasada cuando hablaba con Lola, preparando un poco este encuentro. Hay que intervenir mucho en lo doméstico, porque lo doméstico es la incubadora en la que luego generamos los roles, las tareas sociales, donde repartimos los valores. Hay que intervenir mucho en lo doméstico, hay que intervenir mucho en lo cultural, porque a veces todo un trabajo que se haga desde una regulación normativa se puede venir abajo simplemente con un anuncio publicitario que reparta roles y que cosifique a la mujer. Entonces tenemos que intervenir mucho en ese plano, porque además es el plano que más cuesta cambiar y en el que más fácil se puede retroceder. Y bueno, esta es un poco mi reflexión de partida, ¿no? Muy al hilo, porque además hay personas como que nos están acompañando, como Laura Limón, que llama la atención sobre la importancia del lenguaje inclusivo y los intentos de retroceso que parece que a nivel político se están dando, ¿no? De dejar de usar lo que nombran como innecesario, ¿no? Desdoblamiento del lenguaje inclusivo cuando impacta directamente en lo que tú estás comentando de la educación desde la base, desde casa, ¿no? Vamos a seguir metiéndonos, porque estamos ya incorporando muchos distintas perspectivas de esta gran problemática social que todavía subsiste, que es la desigualdad, y vamos a seguir presentando a las mujeres que nos acompañan. Maite Jiménez es gerenta de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva. Ella estudió Geografía e Historia y graduado social. Yo estoy segura de porque lo que a ella le mueve y le motiva tanto a nivel personal como profesional es el contacto con las personas y el poder ayudar a las personas. La conozco más personalmente que quizás a las demás, bueno, Pilar también, pero
pero creo que es una persona comprometida de verdad, de las que lleva el compromiso a los niveles de casa a diario, y le da muchísima importancia a algo que María Antonia acaba también de dársela, que es la educación en valores, ¿no? En valores como la igualdad, la justicia, la lealtad, que son en los que ella ha educado y sigue educando en casa a sus hijos. Entonces, ella pues es una activista quizás de esta igualdad de género, y me gusta escucharte en lo que yo sé que vas a contestar, ¿no? ¿Estamos en una sociedad igualitaria, Maite? Bueno, antes que nada quiero saludar a las compañeras, quiero agradecer a las mujeres que tú nos comentas que constituyen hoy el público que nos oye. A las compañeras, solo a María Antonia la conozco personalmente porque estaba en el curso por delante del mío en la universidad, en Historia, en el Colegio Universitario de las Rávidas. Y a las otras dos compañeras, Pilar y a Manuela, solo las conozco de oída a los medios de comunicación, y me alegro de que nos pongamos cara y podamos charlar un ratito de manera tranquila. Cuando se habla de igualdad, yo creo que hay que fijar muchos conceptos, porque a mí por lo menos me enseñó una de mis profesoras, Neu Alberto, que si no paramos a construir un cuerpo teórico que nos defina los conceptos, que nos abra camino, que identifique las desigualdades y que luego aprendamos a transmitir esos conceptos, pues claro, podemos caer en que cada uno tenga un poco su visión subjetiva sobre todos estos conceptos, y al final pues todo se mezcle, y claro, todo se va a mezclar para peor para nosotras. Entonces, evidentemente, yo creo que ahí, cuando se pregunta si estamos en una sociedad igualitaria, bueno, estamos en una sociedad en este momento y en un mundo occidental en el que nos movemos nosotras, más igualitaria que, por ejemplo, la que vivieron nuestras abuelas o la que vivieron nuestras madres en su época. Por tanto, hay que empezar relativizando, que efectivamente vamos mejorando. Luego estamos también en un espacio, vivimos en la Europa occidental, donde la democracia es el sistema político que impera, y lógicamente de manera formal se establece que los derechos y los deberes de toda la ciudadanía son los mismos, eso de manera formal. Pero luego hay otro concepto que yo creo que tenemos ya que también aprender a tenerlo fijado, que es el de la igualdad sustantiva, la que está dirigida a buscar los resultados. Si es verdad que como consecuencia de esta igualdad formal que las democracias en el mundo occidental pues creen estar garantizando, si efectivamente se está logrando. Y bueno, para eso pues yo creo que hay que pararse bastante. Por ejemplo, si estuviéramos en una sociedad igualitaria, pues yo creo que tendríamos, digamos, lograr la equivalencia entre la posición de los hombres y la posición de las mujeres. ¿Qué significa esto? Le damos el mismo valor, como han estado comentando antes Pilar y María Antonia, a las carreras, a las profesiones, a los puestos que ocupan los hombres que a los que ocupan las mujeres. Creemos que si pensamos las mujeres hemos tenido a lo largo de la historia la presencia que han tenido los hombres, evidentemente no. Las mujeres en muchas ocasiones hemos estado totalmente invisibilizadas, por tanto no se ha dado valor a nuestras cosas. Mira, por ejemplo, nosotros aquí en el condado, que es donde trabajamos, hace poco hicimos una actividad de las muchas que hacemos, que constantemente estamos inventándonos algo. Hicimos una actividad que se llamaba algo así como las mujeres del condado creadoras de patrimonio. ¿A qué iba dirigida esa actividad? Pues precisamente a esto, a visibilizar toda una labor que habían hecho las mujeres, pues en esas cosas que ahora dice María Antonia que le gusta, en crochet, en bordado, en costura, que al final nos han dejado un legado. Pues a mí, por ejemplo, me gustan mucho todos esos bordados. Además, en mi historia familiar, las mujeres hemos
quizás creado menos patrimonio las mujeres, mi madre y mi abuela, quizás hemos bordado menos, pero sí hemos conservado mucho ese patrimonio porque pues nos ha gustado lavarlo, nos ha gustado plancharlo. Bueno, ese patrimonio lo han hecho las mujeres, sin embargo, no se le ha dado valor porque no ha tenido valor económico. Bueno, pues nosotros quisimos demostrarle a las mujeres que muchas de las cosas que hacen, aunque no tengan valor económico, tienen un valor tan importante que convierten ese producto en el patrimonio de una comarca. Y escenificamos en una carpa preciosa, con unos contrastes de colores preciosos, muy elegantes. La pusimos en valor realmente todo ese trabajo y todo el mundo se asombraba de cómo cuando le otorgamos ese valor al trabajo de las mujeres y a lo que hemos hecho las mujeres y a nuestra historia, pues efectivamente lo tienen, Luego, por tanto, pues hay que trabajar por hacer visible todo esta labor, ¿no? Luego también yo creo que hay que recordar una frase que, la verdad, tiene mucha fuerza, porque eso de la mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder, tiene que ser verdad. Es decir, tenemos que tener, igual que he dicho antes, equivalencia, que nuestro trabajo valga, pues tenemos que tener equipotencia, es decir, que tengamos poder, porque solamente desde posiciones de poder vamos a poder cambiar el mundo. Y yo creo que las deficiencias estructurales de las que partimos nos están obligando constantemente a querer cambiar ese mundo. Por tanto, tenemos que tener poder para cambiarlo. Muy importante para tener poder es tener independencia económica. Si las mujeres estamos dependientes económicamente de los maridos, de las parejas o de los padres, como hemos estado hasta ahora, lógicamente no somos independientes, no podemos dedicarnos a ejercer poder. En mi caso, por ejemplo, pues mi familia depende por entero de mí, desde el punto de vista económico, pero me refiero a mis hijos, ¿no? Pero muchas veces nos han querido también crear el complejo de que porque le estábamos echando muchas horas al trabajo, estábamos descuidando los cuidados. Y bueno, mi madre, por ejemplo, que estoy de acuerdo con lo que decía antes Pilar, de que si encontramos a alguien a quien pagar para que nos ayude, es una suerte, pero cuando no lo tenemos acudimos pues a las madres, a la figura de las madres, que si verdaderamente, como la mía, por ejemplo, creen en que tenemos que salir adelante desde el punto de vista económico, pues hacen ese esfuerzo por garantizarnos la retaguardia, digamos, ¿no? Y ayudarnos en los cuidados para que, como dice mi madre, algún santo estarían rogando por esos niños que hizo que tú trabajaras tanto para asegurarle al final su futuro económico, ¿no? Y en definitiva tenemos que tener equidad, es decir, tenemos que tener la misma representación proporcional que los hombres. No vale que solamente estemos más representadas en aquellos elementos que señalan una situación peor. Es decir, cuando hablamos de paro, pues sí, estamos sobre representadas. Si somos la mitad de la población, pues tenemos el 60% del paro. Ahí no vale. Tenemos que tener la misma representación en todos los parámetros de la sociedad en los que hay valor. Es decir, pues, como decía María Antonia, ¿no? En las carreras de más prestigio, en los puestos de más responsabilidad y, en definitiva, en todo aquello que mueve el mundo. Por tanto, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, que no estamos para nada en una sociedad igualitaria y que si lo estamos en algún sentido es en una parte del mundo, pero que ahí están todos los objetivos de desarrollo sostenible y especialmente el objetivo 5 tratando de que nos posicionemos mejor y si no fuera necesario no estaría ahí velando por esa mejora. Muchos retos, estás identificando muchos frenos, estamos identificando problemas y vamos a darle entrada a la cuarta voz por la igualdad que nos acompaña hoy, que es la de Manuela Caro. Manuela es la actual delegada de en Huelva de la Consejería de Salud y Familias, pero ella es enfermera y se especializó en pediatría y ha estado trabajando intensamente en su profesión hasta hace poquito. Y ella sobre todo es una mujer, se define como campillera, ¿no? Es del campillo, una mujer sencilla, que le gusta la familia, que le gusta cocinar, que le gusta comer,
Es una persona que da gusto oírla cuando habla de que la vida nunca se lo ha puesto fácil. Ella fue huérfana con 15 años y luego viuda muy joven. Y de verdad que es un ejemplo oírla hablar de cómo esto, a pesar de todo, lo valora como algo que le ha ayudado a levantarse una y otra vez, cada vez más fuerte, y es lo que ella ha orientado en esa desgracia, ¿no? que te marca la vida. Así que muchísimas gracias, Manuela, por estar aquí. Tu turno para decirnos si la sociedad que vivimos es igualitaria o no. Bueno, buenos días a todas. Es un placer para mí y además un honor y una gran responsabilidad participar en algo tan importante como este tema. Gracias, María Antonia, por tus palabras. Te he sentido muy cerca, no te quepa la menor duda, todos estos meses, y a todas vosotras habéis estado un poco conmigo, sabía que estabais ahí. Yo, Lola, pienso que efectivamente la sociedad para nada es igualitaria, para nada. Es verdad que, como todos mis compañeras participantes, han mejorado en algunas cuestiones importantísimas. Hemos mejorado si comparamos como ha dicho Maite, la vida de nuestras abuelas o de nuestras madres, pues es verdad que nosotros tenemos bastantes mejoras en ese aspecto, pero queda mucho por andar. Mucho, mucho por andar en temas tan importantes como la propia educación. Desde que nacemos nos dan un rol, ese rol de mujer, que debemos de ser doméstica, que debemos ser buenas madres, buenas cocineras, que no tiene por qué estar discutido. Quiero decir que también podemos ser buenas madres, buenas cocineras, igual que ellos pueden ser buenos padres y buenos cocineros, que nada de eso nos impide por el hecho de nacer con un sexo o con otro sexo. Creo que lo que más nos limita es la educación. Desde que nacemos, el rol que nos disponen ya de antemano como mujeres o hombres, el hecho de que la propia educación yo recuerdo cuando mi madre no entendía que a mí me gustara más leer que hacer la vainica, por ejemplo, y que es que me tenía, pues yo vivía en Tarsis, porque yo soy tarsileña de nacimiento, que también me siento muy orgullosa de ser tarsileña, y mi madre pues no entendía que a mí no me gustara bordar malla o que no me gustara y que me llevara un libro escondido para cuando ella me obligaba a aprender la vainica yo me pusiera con aquel libro, ¿no? Eso pues, claro, al contrario que mi padre. En mi caso, sin embargo, mi padre era el que me decía que no se me ocurriera nunca dejar de estudiar y que no dependiera nunca de un hombre. Eso es la vivencia de mi casa. También es cierto que hay excepciones que hay que ponerlas en evidencia y que existen afortunadamente, y que también nos han ayudado en el camino, ¿no? a ver la realidad de que al final cada uno debemos de creernos lo que queremos ser y que queremos llegar a ser, independientemente de todas estas cuestiones que tenemos que nos van frenando, como es la educación, como es a veces la propia familia y como es los propios hijos. Quiero decir, yo he tenido 2 varones, he procurado que vean la vida con la máxima igualdad y que vean efectivamente, y además siempre me pongo a favor de mis nueras, quiero decir, para decir que las tareas domésticas tienen que ser perfectamente compartidas, pero es verdad que lo primero es que nosotras también nos lo creamos. Nosotras somos las que tenemos que creernos que somos iguales, que nacemos iguales y que podemos llegar a donde queramos, ¿no? Con mucho más frenos, por supuesto, con muchas más limitaciones también, pero como todo, es cuestión de intentar que esas limitaciones sean las menos posibles y que consigamos llegar pues, al máximo de nuestras posibilidades, sin compararnos ni con ellos ni con ellas, comparándonos con nosotros mismos, intentando mejorar cada día de nuestros días, decir, pues bueno, voy a intentar llegar más allá de lo que yo misma me he propuesto, ¿no? Que nuestros objetivos sean los más claros. Nosotros somos, creo, también los que tenemos que tener la claridad de dónde queremos llegar y cómo podemos conseguir eso, ¿no? Porque a veces también es muy fácil echar balones fuera, quiero decir, pues es que no me permiten, ¿no? Pues no. Hay ocasiones en que somos nosotras mismas las que nos frenamos. Esa es una parte. Y otra muy importante son los frenos, como decía Pilar o Maite, en ocasiones que nos provocan pues la falta de economía. Quiero decir, no todo el mundo parte de las mismas posibilidades económicas y es verdad que hay personas que tienen por el misma desigualdad. Quiero decir que es que la desigualdad
no es solo de género, es que la desigualdad a veces es económica, es de género, es de dónde naces, de dónde vives, son muchas las desigualdades. Ojalá algún día la palabra desigualdad no aparezca en el diccionario y solo nos aparezca la palabra igualdad, que ya por sí misma es muchísimo más bonita, es muchísimo más entrañable que la desigualdad. Casi todo lo que lleva la des no es muy agradable de pronunciar, y es verdad que yo creo que tenemos mucho por andar, tenemos mucho que hacer, y que aquí estamos 4 mujeres, 5 mujeres que queremos mejorar todo esto, más todas las participantes que estoy segura que nos están escuchando y que lo que queremos precisamente es mejorar esto, y buscar para el futuro al menos que sea mucho mejor, al igual que nosotros hemos conseguido un futuro mejor que nuestras abuelas y nuestras madres, que los que vienen detrás vivan una igualdad plena, y desde el punto de vista tanto desde que nacen, educación, como en sus carreras, como en sus profesiones, verdaderamente no haya esa brecha, no haya esas desigualdades, y por fin podamos hablar de personas, independientemente del sexo, que seamos las personas. La persona que ocupa un puesto, la persona que es madre, la persona que es... Da igual, pero persona, y dejemos esas desigualdades y esa diferencia entre el sexo masculino y femenino, que no debe de ser más que anatómicamente y nada más. Que la opción del género nunca sea un limitante. Bueno, habéis hecho un planteamiento bastante abundante de muchos frenos. Habéis identificado la educación, cómo la sociedad, esos micromachismos, ¿no?, que sostenemos desde bien en el germen de la familia. Habéis identificado temas normativos, brechas salariales. Hay muchos frenos, pero como queremos hacer una perspectiva positiva, vamos a intentar buscar, o si tenéis la varita mágica, pues sacarla y lo arreglamos ya, pero vamos a intentar buscar lo que serían herramientas para empezar a cerrar esas brechas o a por lo menos matizar esos frenos. Y sí que me gustaría que nos centráramos en el ámbito de influencia. No sé si... digamos, porque claro, a grandes normativas, pues sí, pero luego al final hasta las grandes normativas requieren de una acción real, cada uno en su ámbito de influencia. Entonces, desde ahí, no sé si quieres, María Antonia, que estabas aludiendo a la parte más familiar, ¿cuál sería una de esas herramientas en tu opinión? Bueno, es que cuesta trabajo seleccionar una herramienta, ¿no? Bueno, pues varias. El problema es de tanta envergadura, tiene que ser abordado desde frentes muy diversos y con recursos muy distintos, ¿no? Yo creo que el ámbito doméstico es muy importante, y en el ámbito doméstico necesitamos la implicación clarísima de las mujeres. A veces, como bien ha señalado Manuela, las mujeres hemos sido agentes del machismo, es decir, hemos estado perpetuando conductas, supongo que, bueno, un poco inconscientemente, porque la toma de conciencia también es algo que hay que trabajarse, que no llega por inspiración divina. Entonces creo que ahí se necesita el compromiso cada vez mayor de todas las mujeres, que sepamos definir los límites, ¿no?, en nuestras relaciones de pareja, en las relaciones con nuestros hijos, y no convertirnos en agentes perpetuadores de determinadas conductas, que a veces hay que tener mucho cuidado, porque incluso con las mejores intenciones podemos estar entrando en un terreno complejo. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema de la conciliación familiar. Y esto en la universidad, por ejemplo, cuando hemos estado redactando nuestro plan de igualdad, lo hemos planteado. La conciliación familiar no es un problema de la mujer, ¿eh? Es que yo creo que en el momento que intentemos plantear que la conciliación familiar es un problema de la mujer, estamos perpetuando el concepto de que es la mujer la responsable del cuidado de los hijos, por ejemplo, o de los mayores. Yo he insistido mucho cuando nos hemos reunido en la universidad para hacer nuestro plan de igualdad, que lo hemos aprobado recientemente, en que cuando se habla de conciliación laboral, estamos hablando de una cosa de hombres y mujeres, porque de lo que hablamos es de la corresponsabilidad en el mundo de los cuidados, de la crianza, de la educación de los hijos y de todo esto. Entonces, por ejemplo, ese es un ámbito que las mujeres deberíamos tener muy claro, ¿no? Y, por ejemplo, en todo lo que es también la corresponsabilidad de los hombres. Es decir, el problema de las mujeres no se va a solucionar nunca hasta que no consigamos cambiar la mentalidad de los hombres. Es decir, que cuando
un hombre, por ejemplo, en el ámbito doméstico, empieza a convivir con una mujer o en parejas de cualquier otro rango, lo que tiene que asumir es que el hombre no está ayudando a la mujer en lo doméstico, sino que es que el hombre está asumiendo las tareas que le corresponden y que forman parte de una convivencia igualitaria, ¿vale? Entonces, distinto de que si a uno se le da mejor hacer de comer, lo asuma y otro tal, pero tiene que haber un reparto clarísimo de responsabilidades. Lo que no puede ser es que el ámbito doméstico sea un ámbito exclusivamente femenino o mayoritariamente femenino, porque creo que eso ha sido uno de los grandes lastres que la mujer ha vivido a lo largo del último siglo. Es verdad que todas hemos señalado que ha habido cambios, pero desde mi punto de vista los cambios son y han sido lentísimos, sobre todo si los comparamos con lo que el mundo ha avanzado en otros planos, por ejemplo, tecnológicos o de desarrollo de las sociedades, por ejemplo, de los procesos de urbanización, de industrialización. Sin embargo, el cambio de la mujer ha sido lentísimo y en una buena medida nace de esto, ¿no? De esto que mencionaba como un elemento que nos está lastrando. La mujer se ha lanzado al espacio público, al mundo profesional, al mundo laboral, pero ha seguido arrastrando sus responsabilidades domésticas y entonces evidentemente es muy difícil estar en una paridad con el hombre en el mundo público cuando en el privado no existe esa igualdad. Y eso es algo que incluso en el ámbito universitario yo lo conozco en muchas compañeras que sus carreras profesionales están ralentizadas o incluso detenidas porque ellas en exclusiva asumen la parte doméstica. Esto decía Yayi Mellado, que está conectada, nos dice por el chat que qué importante es creérselo, porque cuando felicitas a una mujer por su trabajo, dice, ¿sí? ¿En serio? ¿Te ha gustado? Y realmente al final, bueno, pues ella dice que un hombre dice muchas gracias y punto, ¿no? O sea que también ahí subyace de alguna manera ese primer paso que es educacional básico de la propia mujer en romper sus propios límites, ¿no? No sé si, Maite, tienes una herramienta ahí mucho más definida, eficaz y... Bueno, yo creo que las herramientas las hay y cada una quizás con unos frutos diferentes. Está el tema, por ejemplo, de la discriminación positiva. Yo creo que aún hay gente que discuten el sentido que tienen las cuotas, por ejemplo, las cuotas en la representación, por ejemplo, en las listas de los partidos políticos o las cuotas en un gobierno que sea paritario, o las listas cremalleras, o la especial compensación que hacemos cuando hacemos una selección, pues si estás realmente comprometida y a igualdad de condiciones puedes beneficiar el que salgan adelante un número equiparable de mujeres que de hombres y no dejes siempre por detrás, como ha ocurrido hasta ahora, a las mujeres, pues eso son oportunidades. Por eso yo desde luego, por supuesto, no las discuto y realmente creo que hasta que no se ha impuesto ese sistema de cuotas desde las máximas instancias que nos ha obligado a que todos y todas hagamos ese esfuerzo y vayamos construyendo esa equipresencia de la que, recurriendo un poco a los términos que explicaba antes, pues realmente nunca a nadie se le ocurría plantearse por qué en los gobiernos casi nunca había mujeres, o por qué en los parlamentos casi nunca había mujeres, o por qué en los consejos de administración casi nunca había mujeres. Y sin embargo, desde que las cuotas han estado normalizándose, pues yo creo que ese impulso se ha dado a la presencia de las mujeres en las instituciones. Luego, pues las herramientas como la formación, pues yo creo que son fundamentales. Nosotros aquí en la Mancomunidad, que además estamos en un mundo rural donde se parte de condiciones todavía más complicadas, porque lógicamente damos con personas mayores, en las ciudades pues hay una población más joven, más dinámica. En el mundo rural se está como mucho más en el ámbito doméstico y a las mujeres les cuesta salir y muchas veces logramos ayudarles a que salgan, por ejemplo, cuando trabajamos con las asociaciones de mujeres, pero ellas siempre nos dicen, yo quiero salir pero para disfrutar, yo no quiero salir para que me cuentes problemas, por ejemplo, como temas de violencia o para que, en fin, para pasarlo bien, que ya bastante tengo. Y es verdad, pero tú también puedes hacer ahí una especie
encaje y desencaje para que entiendan que es que esas situaciones de violencia se sufren aunque muchas veces no te estés dando ni cuenta, y que de alguna manera se las tienes que evidenciar, aunque sea con técnicas divertidas, con participación en paneles y en grupos de trabajo en las que ellas disfruten, ¿por qué no? Pero que al final también les estés dando esa formación que les haga pararse a pensar, bueno, quizás estoy yo siendo víctima de muchas de estas discriminaciones y tengo también que aprender a identificarlas, pues para fortalecerme, ¿no? Y para trabajar contra lo que me está provocando esa situación. A mí se me viene ahí, perdona Maite, se me viene a la cabeza la importancia de esa formación en el rol tan importante que ahora tienen las abuelas en la educación de los niños y las niñas, y entonces pues de alguna manera es un poco retroceso en según qué ambientes de familia se puede dar eso, ¿no? Muchas gracias. Las abuelas, si están formadas, mucho mejor. Las madres, si logramos incorporarlas a que sean agentes socializadores de igualdad, como decía María Antonia, mucho mejor. Y por supuesto, la gente joven, que muchas veces, y que es verdad que observamos los retrocesos que tienen, pues hay que estar constantemente encima de ellos. Nosotros desde la Mancomunidad estamos en los institutos y lo vemos. Pero bueno, modestamente también tratamos de contribuir a que poquito a poco lo vayan interiorizando. Avanzamos con más herramientas. Manuela Caro, ¿alguna herramienta que tú creas que es importante que tengamos así como bien entrenada en nuestro ámbito de influencia? Bueno, yo creo que tampoco tengo yo ninguna herramienta muy novedosa, pero sí me parece que las tres herramientas fundamentales están, prácticamente ya lo han dicho, ¿no? Que es la educación desde el momento en que naces, la educación, la formación y el romper moldes. Si yo volviera a nacer y volviera a ser madre, probablemente yo misma hubiera roto muchos moldes de aquello de los reyes, que como tenía dos varones, pues siempre era la moto o el soldadito o el balón, ese tipo de cosas, yo misma, ahora mismo, las rompería. ¿Con quién? Ya no tengo oportunidad de romperlo con mis hijos, lógicamente, yo tengo un hijo de 31 y otro de 28, pero sí puedo romperlo. Si sigue el sistema de que las abuelas, si soy algún día abuela, y puedo hacerlo, pues sí, si la vida me da la oportunidad, pues lo mismo yo misma puedo romper esos moldes que yo misma como madre no los rompí porque, bueno, porque estábamos en un momento distinto y por cuestiones de que esto avanza muy lentamente, efectivamente, como estoy totalmente de acuerdo con María Antonia, esto tenía que ir muchísimo más ligero porque es que nos vamos generaciones enteras y sí, damos un pasito, pero no los pasitos que necesitábamos. Entonces, yo creo que al final lo que hay es que romper moldes, y si no hemos sido capaces de romperlo en nuestra primera fase como madre, que al menos los rompamos esos moldes como abuela y dejemos una generación muchísimo más sana, más igualitaria y que bueno, que sean, de alguna manera se vean hombres y mujeres como personas y compartiendo espacios tanto profesionales como domésticos, donde no sea tu labor o mi labor, sino como bien dice María Antonia, si a mí me gusta cocinar y se me da bien, pues a lo mejor yo cocino, pero a ti se puede dar bien planchar. No tiene por qué ser que a mí se me dé bien todo y a ti nada, ¿no? Entonces, creo que esas tres herramientas, que ya digo, no son novedosas, pero que creo que la educación, la formación y el rompemoldes sería lo más importante, y los que no hayamos tenido la oportunidad de hacerlo, si la vida nos da oportunidad, creo que debemos de seguir haciendo para las generaciones futuras, que quede algo, quedará, ¿eh? Como aquello de los bordados que dice Maite, que no deja de ser algo que efectivamente son obras de arte que tenemos en casa y que pasan de generación en generación, pues que eso seamos capaces de hacerlo a través de romper moldes y a través de que sigamos mejorando, que nosotros también tenemos la oportunidad de nuestro pequeño granito de arena para que esto mejore y no quedarnos pasivas. Fija que estáis todas hablando del rol de la propia mujer a la hora de incidir de una forma mucho más insistente o desde su propio interior en ese cambio social. Eso ante una situación que es alarmante, lo que nos están avisando instituciones como las Naciones Unidas o instituciones económicas o el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial, de que la COVID va a generar un aumento extraordinario y exponencial de la desigualdad, y la desigualdad de género no va a ser la excepción, todo lo contrario.
Pilar, ¿qué herramientas podemos empezar ya a manejar nosotras y nosotros para evitar esta oleada de desigualdad que nos anuncian desde los foros internacionales? Pues mira, yo creo que es muy fundamental que haya unas medidas de conciliación efectivas, que ahora con el tema del COVID pues la estamos llevando a cabo la gran mayoría de las administraciones públicas y muchas empresas privadas también, porque es verdad que, por ejemplo, con las medidas del COVID ahora mismo, las personas no tienen dónde dejar a los niños y los que no tienen padres dónde dejarlo, pues tienen un grave problema, ¿no? Y en el puerto pues evidentemente se está teniendo muy en cuenta y me consta que en otros muchos lugares. Y la conciliación es fundamental porque si tenemos salarios más pequeños y encima no hay conciliación, pues la situación de las mujeres es la que hay, ¿no? La que comentaba María Antonia y también comentaban el resto de las compañeras, pues que en las universidades hay mujeres brillantes y muchas mujeres estudiando y luego cuando llegas a la etapa profesional avanzan mucho más los hombres que las mujeres, porque claro, puede haber mujeres que las hay, trabajadoras y como he dicho antes, brillantes en inteligencia y en capacidades, pero claro, si hay tantas trabas, pues verás tú, es que hay que partir de una igualdad, no hay que partir de una desigualdad de oportunidades. Y lo que hablábamos antes, las mujeres son cuidadoras o somos cuidadoras de los mayores, de los niños, tiene que haber políticas sociales que ayuden a que efectivamente puedan tener una igualdad de oportunidades real, porque si no, no pueden desarrollar su propio trabajo. Y la educación absolutamente necesaria, educación en igualdad. Yo en mi caso tuve suerte con mis padres porque en mi casa sí había igualdad plena, éramos dos hermanas, las dos trabajamos, mi padre y mi madre nos potenciaron al máximo y es más, yo podría decirte que en mi casa un poco la que dirigía el cotarro era mi madre. Mi padre iba a trabajar fuera y mi madre pues era la que organizaba la casa. Y yo creo que la educación es fundamental. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo una hija de 16 años y es feminista absolutamente, pero esa capacidad de ella de reivindicar el derecho de la mujer y de ponerlo arriba, ha hecho que mi marido cambie la actitud inicial de cuando era mi novio, que él no, me dejaba y se iba al bar, eso ya no le cabe por la cabeza, él ya actúa y comparte las tareas de la casa conmigo. Yo llego a lo mejor mucho más tarde que él a trabajar, me espera y me pone la comida y unas veces hace unas cosas él y otras yo. A mí me gusta cocinar, pues yo cocino y él recoge pues los platos. En fin, que lo ha tomado. Y eso es gracias a la educación que tanto que yo le he dado a mi hija y que mi hija ha sabido transmitirle sin conflicto. A mí sí me ha ido bien así, creo que la educación es fundamental y creo que las niñas ahora mismo son conscientes de las desigualdades y están actuando de una manera adecuada, pero sí comparto también que las nuevas tecnologías están dando una serie de instrumentos a los hombres que le están haciendo potenciar ese posible machismo, por lo cual la mujer se está concienciando cada vez más y los hombres la gran mayoría, pero todavía hay una parte de hombres o de niños, porque a mí me lo comentan, ¿no? Niñas que le dicen los novios, no te pongas pantalones cortos, no te pongas bikini, y eso en una situación como la que tenemos y en un siglo como el que vivimos es inaudito, ¿no? Entonces las mujeres cada vez nos estamos concienciando más y gracias a Dios la mayoría de los hombres, pero todavía hay hombres que controlan. Y las nuevas tecnologías, comparto con las compañeras que lo han dicho anteriormente, están potenciando ese control, por lo cual tenemos que hacer algo, tanto las administraciones como el resto de las personas, para acabar con esos malos comentarios, con ese control que no debe existir. Todos unidos y efectivamente si queremos conseguir algo, los hombres tienen un papel fundamental. Bueno, a modo significativo, deciros que hemos tenido una gran campaña de inscripciones, han sido más de 40, casi 50 personas, de las que solo 3 eran hombres. Esto también es significativo. Yo creo que muchas veces nos hablamos las mujeres a las mujeres y quizás eso pues era una de las posibilidades de ruptura que deberíamos perseguir. ¿Cómo lo hacemos? Porque habéis nombrado todas de una u otra manera, incluso en el chat hay personas que nos están también hablando sobre otras herramientas como los planes de igualdad, el lenguaje inclusivo,
pero estáis hablando todas en distintos momentos de vuestras intervenciones de algo que es esa que decía María Antonia, que es sordo, que está ahí, que está directamente relacionado con la educación, que son los micromachismos de los que nosotras mismas los hacemos perdurar, ¿no? Esto sí que es una apuesta real de casa, de la educación y de cada una de las personas. ¿Qué le podemos decir con herramientas muy prácticas, qué le podemos decir a las personas, indistintamente de si son hombres o mujeres, para parar esa ola sorda de desigualdad que son los micromachismos? Por ejemplo, Maite. Bueno, yo creo que el sistema que tenemos es eso, un sistema. El sistema está creado para perpetuar los roles. Es muy difícil poder con el sistema. Tenemos que estar constantemente alerta. Entonces, ¿cómo hacemos para combatir los micromachismos? Claro, te encuentras muchas veces con el problema de que siempre eres un poco la Pepita Grillo que va alertando y que va frenando y que va dando siempre los toquecitos. Yo creo que hay que ingeniársela también. Hay que ingeniársela, como decía antes, un poco con las mujeres más mayores que no quieren ese choque frontal con la realidad, pues muchas veces con el resto de hombres y mujeres que también les cuesta bajar la guardia y relajarse y impregnarse de esta nueva forma de ver que podemos cambiar y que podemos mejorar todos y todas, pues hay muchas veces que ingeniársela. Explicarlo con un poco de complicidad, hacer que cambiemos los roles. Muchas veces aquí en la Mancomunidad hemos hecho, por ejemplo, microspots publicitarios en los que cambiamos los roles y, por ejemplo, una cosa que es archisabido como técnica, pues ponemos a un hombre que pide un refresco y una mujer que pide alcohol y viene siempre el camarero y pues le pone el alcohol al hombre y el refresco a las mujeres. Hay muchas técnicas. Yo creo que es que tenemos que ser incansables. Realmente yo creo que una vez que nos ponemos, como dicen, muchas veces decimos en feminismo, la gafa violeta, lo vemos todo. Y claro, cuando lo vemos todo, queremos hacerle ver todo a todos y todas. Y muchas veces tenemos también que dosificar para no apabullar, porque también he tenido yo esa experiencia de gente que han reaccionado, si se les habla de una manera y han reaccionado de manera oponiéndose. Y sin embargo, si se le habla de otro modo, si se le hace invertir los roles, si se extrapola, pues, por ejemplo, hay gente que son muy igualitarias o defienden mucho la igualdad en el ámbito, por ejemplo, del racismo o del clasismo. Bueno, pues demostrarle que la desigualdad de género no es más que otra manifestación de la desigualdad y que por qué van a ser muy defensores de la igualdad en otros ámbitos y poco defensores de la igualdad en términos de igualdad de género. Claro. Bueno, pues hay que ingeniársela, Lola. Yo creo que hay que estar constantemente ingeniándotela a cada uno y cada una entrarle de una manera, tenerlo todo como muy mascado y ser muy hábiles para siempre que puedan meter la cuña. Claro. Y ser también predicar, digamos, con el ejemplo, ¿no? Si tienes un cargo de responsabilidad, tienes que hacer que las cosas cambien en tu entorno y dirigir tu trabajo a que eso sea así. Vamos acabando, pero sí que me gustaría, Manuela, no tolerar un chiste sería combatir el micromachismo. ¿Qué otras formas en el día a día tenemos de defendernos y de parar esa corriente social? Bueno, yo pienso que aquí en Andalucía sabéis que los chistes es algo que también tampoco podemos extremar ciertas cuestiones, ¿no? A mí no me gustan los chistes, evidentemente, que denigren en ningún momento pero ni a la mujer ni cualquier otra situación. Pero es verdad que nosotros tendemos aquí pues, a hacer chistes hasta de las cosas más raras y más graves que puedan ocurrir, hacemos chistes, ¿no? Yo creo que los chistes forman parte de nuestra cultura y sin llegar a extremos. A mí yo creo que más que los chistes lo que me sigue molestando no es el chiste en sí, sino que la persona que cuenta el chiste se lo crea, ¿no? Un poco, ¿no? Una cosa es que el chiste
esté ahí como método de desahogo y de reírnos. Y otra muy distinta es que quién cuenta el chiste, ¿no? Porque a veces quien cuenta el chiste es la persona que está transmitiendo un mensaje a los demás, ¿no? Entonces, a través de los chistes, que no deja de ser otra manera de darnos mensajes, tenemos que intentar nuevamente que esos chistes no denigren nunca ni la labor de la mujer, ni la posición de la mujer, ni de otras cuestiones de indefensión que hay en la vida, ¿no? Sean de chistes, sea de migrantes, sea de cualquier otra situación que de alguna manera deje a la persona fuera de poder defenderse, ¿no? Entonces, a mí me molestan muchas cosas de la desigualdad y además conforme cumplo años, más me molesta. Es curioso que yo creí que cuando yo fuera cumpliendo años, pues me adaptaría más y no, a mí me molesta mucho, me molesta que, bueno, que siempre se haga la figurita de la mujer mona y esas cosas, eso me molesta muchísimo, creo que de alguna forma sigue persistiendo esa desigualdad en ese tipo de situaciones, pero a la vez también es verdad que no podemos exigir por un lado esas desigualdades y en otras cuestiones si nos gustan aquellos romanticismos del ramito de flores y ese tipo de cosas. Es decir, que nosotras mismas también tenemos que saber qué queremos, insisto, es que nosotras tenemos que creernos lo que queremos y a por ello y desde luego seguir luchando juntas, porque es de la única manera que yo creo que vamos a visibilizar que realmente algún día hablemos de personas y no de mujeres o hombres a la hora de hablar de todo esto. Sí, pero fíjate que seguimos siendo víctimas de muchísimos micromachismos y yo creo que todas las presentes en este encuentro, que ahora mismo somos más de 30 y tantas personas, hemos sufrido miedo en la calle, hemos sufrido pues algún piropo a destiempo, la insistencia de determinados patrones, hemos sido víctimas de esos micromachismos que todavía persisten y que, como decía María Antonia al principio, en según qué canales y en según qué modos de comunicación de la juventud se están exacerbando, ¿no? Entonces, Pilar, ¿has sido víctima tú de este micromachismo en tu vida profesional o personal? Yo no me considero víctima de ese micromachismo, pero sí, en muchas ocasiones he escuchado pues comentarios que no directamente, pero sí insinuaban y ponían en duda la capacidad y la forma en la que se ha llegado por parte de una mujer a un determinado puesto. Y yo siempre lo he rebatido enérgicamente. Y mi compromiso y mi fuerza está en ello, porque creo que es intolerable que a una mujer que llegue a un puesto de responsabilidad, el que sea, ya no estoy hablando político, el que sea, el que se pueda dejar caer, porque muchas veces no se dice directamente, pero se deja caer, se insinúa que has llegado porque has tenido pues algún tipo de relación no adecuada o estás haciendo algún juego sucio. A mí eso me parece intolerable y por supuesto que siempre lo he rebatido y lo seguiré rebatiendo. Yo delante mía, evidentemente, cuando lo han dicho, lo he hecho y creo que lo tenemos que hacer. Además, cuando tú me preguntabas el otro día qué es lo que más te molesta, pues a mí eso es lo que más me molesta, porque me parece absolutamente discriminatorio y además que atañe contra los derechos de las mujeres, la honorabilidad, el esfuerzo que hacemos día a día. El esfuerzo que hacemos en atender a nuestra familia, en atender, en hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y que se nos tache que hayamos llegado a un puesto determinado por una práctica no honorable, me parece absolutamente ruin, por lo cual no se puede permitir. Y después creo que en los espacios donde estamos cada una tenemos, ahora mismo en el puerto estamos haciendo el segundo plan de igualdad, pero lo importante no solo es hacerlo, sino es que controlar el que se cumpla los requisitos y las prescripciones que hay que cumplir, porque si se hace un plan y queda en papel, pues en papel queda y no sirve para nada, porque el papel lo aguanta todo. Lo que hay es que controlar que esa igualdad sea real y que se den igualdad de oportunidades y después evitar situaciones. Yo me acuerdo un día
que yo siempre por circunstancia he trabajado con más hombres que mujeres, aunque me encanta trabajar con las mujeres, pues creo que son absolutamente prácticas. Y nombro a mi compañera Gracia en el puerto, que lo práctica que somos las mujeres, ¿no? Para adelante, bum, 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 sin perder tiempo. Bueno, pues un día había café, no en el puerto, sino hace muchos años. Había café y a mí se me ocurrió levantarme y poner un café. Ya uno me dijo, ponme un café. Al final puse 5 cafés. A los 15 días, cuando hay otra vez la cafetera con las tazas, me vuelvo a levantar a ponerme en mi café y me vuelven a decir, ponme un café. Digo, ya hoy no pongo café a nadie, porque es que, claro, las costumbres hacen leyes. Entonces, ese tipo de circunstancias, a lo mejor se levanta un hombre y nadie le pide el café, pero se levanta la mujer y todo el mundo pidiéndole café. Entonces, yo creo que hay que cuidar los detalles, hay que cuidar el lenguaje y no hay que permitir hasta el extremo de si hay que enfadarnos, nos enfadamos. No hay que permitir ningún tipo de comentario machista, porque las mujeres valen mucho, las mujeres nos esforzamos mucho, trabajamos mucho y desde el honor y somos prácticas y buenas gestoras. Entonces no se puede permitir el que pongan en duda nuestra honorabilidad, porque no se pone en duda la de los hombres. ¿Habéis escuchado alguna que diga, ¿cómo habrá llegado ese? ¿Cómo? Hombre, por favor. Entonces vamos a unirnos porque las mujeres somos las que tenemos que defender nuestro espacio y pedirle a los hombres que también lo defiendan. Pero hay muchas veces que tenemos prácticas anteriores y la mujer es la propia, la que mete la pata y la más machista en muchas ocasiones. Cada vez menos, gracias a Dios, pero todavía hay mujeres machistas. Entonces vamos a unirnos, hombres y mujeres, y trabajar para que no haya desigualdad. Porque coincido con mi compañera Manuela, desigualdad es mala en todos los ámbitos y no es justa, por lo cual tenemos que evitar el que siga existiendo. Tenemos que protestar. Yo con ese lenguaje no verbal tuyo de ahora, yo de verdad que no tengo ninguna duda que el puerto va a avanzar en el plan de igualdad sí o sí. Muchas gracias, Pilar. Fíjate, María Antonia, ¿es el espacio de la universidad o todavía de la escuela, incluso en casa, como tú aludías al principio, esa incubadora de esos micromachismos? Los micromachismos se incuban por todas partes. Por todos lados, claro. Los más peligrosos no son los que uno identifica y combate, como estaba contando Pilar. Los más peligrosos son esos que son tan subliminales que nos los van colando a lo largo del día sin que casi nos demos cuenta, ¿no? Y hay que identificarlos también a eso, que son los que más daño hacen, puesto que son tan naturalizados que no se perciben, por lo tanto no te enfrentas a ellos. Hay que intervenir en ellos desde arriba. Yo creo que falta regular muchas cosas todavía, por ejemplo, en un país como España. Yo no entiendo cómo no se regula el tema de la publicidad, no entiendo cómo no se regula el tema, por ejemplo, de los juguetes, como decía Manuela, incluso en la forma en la que se plantean en las superficies comerciales, donde ya hay un pasillo niñas y un pasillo niños, y donde los legos, que por ejemplo a mis hijas les encantaban, los juegos de construcción, sin embargo están con los de los niños, ¿no? Porque los hemos tipificado como de niños. Creo que estas cosas, verás tú, podemos tener ahora la reacción contraria, el intervencionismo, pero es que el mundo no se cambia si no se interviene en él. Es que si a lo largo de la historia no se hubiera intervenido en los problemas, pues seguiríamos teniendo esclavos y seguirían los cristianos estando en el Coliseo, ¿no? Hay que intervenir de arriba y regular para cambiar las cosas, porque espontáneamente no van a cambiar o van a cambiar con una lentitud que un mínimo principio de justicia no soporta, ¿no? Pero yo creo que nos estamos centrando mucho en la mujer. Creo que este es un gran problema que tenemos, es decir, más o menos el movimiento feminista con todas sus matices, con todas sus variantes, tiene claro hacia dónde quiere llegar y tiene claro, bastante claro los instrumentos. Luego puede haber matizaciones de usar uno más, otro menos, de una manera o de otra. Pero nos estamos olvidando de la otra parte, y es que el papel de la mujer no va a cambiar si no redefinimos la masculinidad. Es que lo que no podemos nosotros es cambiar el rol de las mujeres solamente cambiando el de las mujeres, porque es que tenemos que cambiar el rol de los hombres. La masculinidad tiene que ser redefinida ya y tenemos que utilizar a los hombres como referentes. Igual que hablamos de mujeres que por su responsabilidad o su papel intelectual o lo que sea actúan como modelos y ayudan a crear un referente, es hora ya de que también creemos otros referentes de la masculinidad, en la que el hombre
pues esté asociado también a otras cuestiones que yo personalmente creo que el hombre también las ha padecido, porque se ha privado al hombre de tener una vida emocional más completa, de disfrutar, por ejemplo, de la infancia de sus hijos, de disfrutar de la relación con sus mayores. Eso ahora mismo no se percibe. Para mí es una pérdida como ser humano, no ya como hombre o mujer, y tenemos que redefinir. Y creo que el papel del hombre en el feminismo es fundamental, porque hay hombres que ya lo han asumido, que ya lo están desarrollando en su vida, y tenemos que ponerlos también como ejemplo para el resto de los hombres. Ahí no sé cómo se llama ese techo de los hombres, si es el techo de las emociones o qué nombre le vamos a dar, pero ese techo lo tenemos que romper también, porque si no, entonces estaremos construyendo una mitad del sistema y la otra se nos está quedando atrasada en el tiempo, se nos está quedando retrógrada. Y quería añadir una cosa más, y es que tenemos que tener cuidado, porque todos los cambios implican reacciones. Eso es una ley casi de la termodinámica, pero de la sociedad. Todo cambio genera reacciones, y a veces las reacciones son muy fuertes. La preocupación, por ejemplo, que en las últimas décadas se ha tenido por la violencia de género, que desde mi punto de vista es la peor expresión de la desigualdad, porque ya es, digamos, la desigualdad ya no es que te dé una mala vida, es que te la quito. Entonces, esto está generando un movimiento de reacción que cuestiona la propia existencia de la violencia de género, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy inteligentes modulando las acciones. Tenemos que ser firmes, pero no generar actitudes radicales que a su vez pueden crear reacciones muy peligrosas. Y, por ejemplo, yo que soy una partidaria total del lenguaje inclusivo, que creo que además utilizado con sentido común y con inteligencia tiene una capacidad transformadora enorme, creo que llegar a un abuso en ese camino puede volverse en contra del feminismo. Entonces creo que hay que ser firmes en los principios, aplicarlos con inteligencia, con sentido común, pero no, digamos, darle ni un espacio de confianza a esos movimientos de reacción que ya hoy día están plantando cara y a veces digamos, en niveles de poder muy fuertes, como puede ser un parlamento autonómico, como puede ser un parlamento de la nación, para frenar el cambio. Tenemos que ser muy inteligentes y tenemos que ser muy firmes para, digamos, ser capaces de redefinir el rol de la mujer, al mismo tiempo redefinir el rol de la masculinidad y integrar en el movimiento feminista a hombres y mujeres. A mí me parece que ese es el camino. Yo sé que hay algunas opciones del feminismo que consideran que esto es una cosa solo de mujeres, y yo creo que es una cosa que tiene que ser liderada por las mujeres, pero en la que también hay que plantear un principio de corresponsabilidad. Hemos perdido a Pilar, que ya se tenía que poner en marcha tal y lo ha intentado durante la marcha, pero las conexiones, esto será otro de los retos que tenga que resolver nuestra sociedad, la tecnología en movimiento. Yo personalmente estoy completamente de acuerdo contigo, María Antonia. De hecho, vamos a abrir paso ya para estos minutos finales a las preguntas que hemos ido acumulando, y nos decía Adelaida Mellado que si en la lucha por la igualdad un porcentaje de hombres se han sentido amenazados, ¿no creéis que ese resultado debe obligar a tomar otros caminos que erradiquen esa amenaza no deseada pero sí sentida por ellos? Yo creo que con tu intervención, María Antonia, le has respondido. No sé si Maite o Manuela queréis añadir algo en este punto de esto de incluir a los hombres de una manera en la que no se sientan amenazados. Yo creo que es lógico que se integren en el trabajo por la igualdad. Es que los hombres, como decía María Antonia, yo estoy de acuerdo con ella, se han perdido buena parte de todo este cuidado que también es muy agradable al final, porque sientes que has hecho lo que debes hacer. Y yo conozco hombres que con el paso del tiempo pues tienen ese complejo de culpabilidad y sienten pues lo que hemos estado hablando, haberse perdido la infancia de sus hijos, el cuidado de sus padres. Yo creo que los hombres cada vez más están dispuestos a no renunciar a esas cosas. Es verdad que la vida está muy complicada cuando tienes que estar en los espacios públicos y privados, que claro, si de entrada ya se te asigna un rol de estar presente en espacios públicos, difícilmente optas por también compatibilizarlo con un espacio privado, sobre todo si te lo solucionan.
pero yo creo que los hombres no tienen que sentirse amenazados por de alguna manera argumentarles y hacerlo que compartan esos otros espacios, porque yo creo que a la larga se alegran y tienen una sensación de mayor plenitud como personas que aquellos hombres que se encuentran al final de su vida y descubren, por ejemplo, con los nietos, cómo eso es una parte agradable y que también te compensa, ¿no? Y que también te refuerza como persona. Pues lo que decía María Antonia, eduquémoslo desde el primer momento en que eso sea así. Manuela. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con María Antonia. Esto no es una lucha entre mujeres y hombres. Ellos no deben de ser tampoco sentirse que los estamos desechando, sino que esto debe ser un camino común que hay que redefinir entre ambos sexos y que creo que, como dice María Antonia, ellos tienen que estar implícitos en este cambio. De lo contrario, no conseguiremos nunca los grandes objetivos. Yo creo que esto es un cambio social y de personas, repito. Es que el día que no hagamos tantas distinciones entre hombres y mujeres y hablemos de personas, realmente habremos conseguido una parte importante de la igualdad, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental contar con ellos y que no piensen que es una guerra contra ellos, ¿no? No es una cuestión son espacios que tenemos que compartir y que tenemos que ir avanzando en conjunto y común como sociedad por la mejora de todos los que estamos ahora y de los futuros. Es que es necesario que esto sea así y es fundamental además, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con María Antonia en que esto es un cambio en que deben de estar implícitos hombres y mujeres. Bueno, por no decir que algo estaremos haciendo mal, no, decimos que algo tenemos que mejorar porque nosotros personalmente pusimos un anuncio, se buscan hombres para el webinar de Palabra de Mujer y no hemos tenido mucho éxito, o sea que tenemos que seguir insistiendo mucho en ese camino. Ya hemos recuperado a Pilar. Pilar, tienes el audio apagado, tenlo en cuenta. Estamos ya compartiendo las aportaciones de las personas para empezar a cerrar esto. Y nos decía, por ejemplo, Mari Carmen Fonseca, gracias por las herramientas que habéis expuesto, me quedo especialmente con lo de la inclusión de los hombres en nuestras reivindicaciones, que nuestros compañeros compartan nuestros espacios diciendo, lo pone con mayúsculas, lo mismo que nosotras y haciendo visible esa igualdad. También Mari Carmen nos decía que al hilo de lo que dice María Antonia, que recuerda en una jornada en el aula de la experiencia de la universidad, pedir la palabra a un hombre de 75 años y decir en voz alta que él se sentía muy apesadumbrado porque no sabía que esas actuaciones que le habían enseñado desde niño eran dañinas, así también haciendo eco de lo que acaba de comentar Maite, de que conoce hombres que tienen ese sentimiento de culpa o que perciben claramente la pérdida que han podido sufrir pues, por la educación que han recibido. Al final también es un tema educacional. Vamos a ir cerrando, mientras si los presentes se animan a hacer alguna pregunta concreta a alguna de las personas, pero sí, como os decía, me gustaría que cerráramos con una palabra de mujer, desde el enfoque que le dábamos a esta palabra de honor, a ese compromiso activo en este camino que hay que andar cada día, como decía Maite, y sin perder, como dice mi madre, con la punta viva, ¿no? Para estar pudiendo actuar o influir de una manera más alta o más baja, pero influir al fin y al cabo cada día, pues desde esa palabra de mujer que yo a partir de ahora, bueno, supongo que serán cosas que estáis haciendo. Pilar, ¿quieres empezar tú por si se te vuelve a ir la conexión? Bueno, pues yo voy a seguir sin permitir ningún tipo de comentario que ponga en duda la honorabilidad de las mujeres y que pongan en duda las capacidades y el esfuerzo que hacemos día a día por hacer nuestro trabajo lo mejor posible desde el puesto en el que estemos. Y, por supuesto, me comprometo también a, en el ámbito tanto personal como profesional, pues controlar que sea efectiva esa igualdad real de derechos y de oportunidades en todo lo que yo pueda hacer y depender de mí. Palabra de mujer. Gracias a todos y perdonarme porque se me fue internet y no era capaz de volverme a conectar. Perfecto, gracias Pilar. María Antonia, tu palabra de mujer.
Bueno, pues yo creo que en esto mi frase clave sería ni un paso atrás. Ha costado mucho llegar a donde estamos y ni un paso atrás. Y además, que no nos digan que poquito a poco, que es algo que escuchamos mucho, ¿no? Pero si poquito a poco, no, poquito a poco no. El ritmo es nuestro y el ritmo tiene que ser ya rápido. Yo quiero que mis hijas vivan en un mundo donde no exista la desigualdad de género. También quiero que vivan en un mundo donde no haya otras desigualdades. Pero como estamos hablando hoy de esto, quiero que mis hijos ya lo disfruten en su edad adulta. Entonces, ni un paso atrás y a ritmo rápido, sin lentitud ninguna. Eso es otra palabra de mujer. Gracias, María Antonia. Maite. Pues yo quiero hoy reivindicar el valor de la sororidad. A mí es una palabra que me encanta. Mi red de hermanas es muy amplia. Es mi compañera Pilar, es mi compañera Maru, mi compañera María, mi profesora esta que he nombrado antes, Neu, mis compañeras con las que trabajo todos los días, mi madre. Esa palabra tiene magia porque tú la utilizas y dices, por sororidad no puedo hablar mal de ninguna compañera. Por sororidad ayudo a otra mujer si está en una situación en la que pueda ayudarme. La quiero reivindicar y nos da fuerza, nos da ánimo, nos ayuda a no desfallecer. Cuando el trabajo es lento, pues nos pone metas. Entonces la utilizo día a día y la quiero reivindicar porque, ya digo, ayuda a seguir para adelante. Palabra de mujer, sororidad. Tenemos a Laura Limón y alguna otra participante que también está de acuerdo con la sororidad y el feminismo, que te dan las gracias por esa aportación y nos dan las gracias a todas. Manuela, te toca cerrar esta palabra de mujer con la que vamos a empezar a cambiar el mundo ya y rapidito. Bien, pues yo diría rompe moldes, actúa ya, créetelo y avanza rápido. Palabra de mujer. Ole. Pues ha sido un placer enorme para nosotros como CPC, como todos las profesionales y los profesionales que hacemos cada día posible esta iniciativa empresarial y que cada cierto tiempo nos paramos a buscar este espacio, este tipo de espacios para provocar movimientos en los objetivos de desarrollo sostenible. Para nosotras, especialmente para Prado, mi socia, y para mí, ha sido un placer que hayáis aceptado nuestra invitación. De verdad que nada de lo que hagamos en un espacio, ya sea privado o público, por la igualdad de cualquier clase, no va a tener un efecto en la igualdad de género, pero si nos lo ponemos como objetivo prioritario la igualdad de género, vamos a avanzar al ritmo que quiere María Antonia. Así que muchísimas gracias a todas por hacernos este hueco y a seguir en el camino hacia esa igualdad real. Muchas gracias. Gracias a ti, Lola, también. Gracias. Y un saludo. Buen viaje, Pilar, ten cuidado. Gracias. Buen viaje, Pilar. Gracias. Y mucho ánimo, Manuela, que vienen momentos durillos. Muchas gracias. Gracias por todo. Luego. Abrazo. Y gracias, por supuesto, a todos los que nos están acompañando hasta ahora. Nos vemos en la vida. Adiós.